Desde un conversatorio organizado por la Corte Constitucional, varios líderes regionales, gremios, el procurador y los presidentes del Congreso y la Corte Constitucional reaccionaron a los ataques terroristas registrados en el país y le hicieron un llamado al gobierno nacional. Rocío Franco, ¿qué le pidieron al presidente Petro? Pues le han pedido al presidente de la República que, si bien es cierto, hay que emprender esfuerzos de paz, no se puede pasar por encima de la seguridad de los colombianos. Así lo manifestó el Procurador General de la Nación, Gregorio El Hach, quien pidió cerrar filas en contra del terrorismo. Hago un llamado urgente al Gobierno Nacional, a las Fuerzas Armadas y de Policía, a la rama judicial, para que con sus acciones logremos sin demora la supremacía plena del Estado y de las instituciones sobre los criminales. Es imperativo someter al narcoterrorismo a las normas del derecho internacional y al ordenamiento jurídico interno de manera implacable. La ley tiene que ser dura precisamente porque es la ley. Es el arma más eficaz que nos pone a salvo en las democracias. Al señor presidente de la República le pido que examine a la luz de los hechos lo que viene sucediendo con la expansión de las organizaciones criminales en los territorios, que revise lo que corresponda y fortalezca la acción legítima del Estado. Señor presidente, la búsqueda de la paz es loable y legítima. Como ya lo he observado, casi todos los presidentes de la República de las últimas décadas lo han intentado también, pero ello no puede hacerse a expensas de la seguridad de la nación y las vidas de los colombianos. En este 20º encuentro de la jurisdicción constitucional, su presidente Jorge Enrique Ibáñez y todos los asistentes rindieron homenaje a todas las víctimas del terrorismo de las últimas horas. Su presidente también se ha referido al caso y ha dicho que el gobierno nacional debe asumir su responsabilidad de proteger la vida de los colombianos. Lastimosamente, como lo hemos venido observando, nos estamos devolviendo en temas de paz y de tranquilidad y de convivencia y respeto a las instituciones, lo cual obliga a las autoridades que tienen a su cargo el cumplimiento de las funciones relacionadas con el mantenimiento del orden público, con la garantía de la seguridad nacional, de la seguridad del Estado, de la seguridad ciudadana, de la seguridad humana y en general de la seguridad pública a cumplir con sus funciones. Y es el llamado que respetuosamente le hacemos a esas autoridades y es el llamado que en este momento, frente a esos hechos, volvemos a hacer y yo, como presidente de la Corte, le hago al gobierno para que oriente como responsable de esos asuntos las medidas que terminen por garantizar la efectividad de los derechos a la vida, a la integridad personal y que garanticen la convivencia pacífica, la paz. El alcalde mayor de Bogotá también fue invitado a este encuentro de la jurisdicción constitucional y ante los magistrados de la Corte. Él les dijo que es de vital importancia salir de esto fortaleciendo las instituciones, fortaleciendo a la fuerza pública, pero también la justicia. Y es un momento para refugiarnos como sociedad en la institucionalidad, precisamente. El camino para enfrentar eso que está pasando es la institucionalidad. Y es la institucionalidad pidiendo fortalecimiento de las capacidades operativas de la fuerza pública en defensa de la democracia, de la seguridad, de los derechos de los ciudadanos, pero también la institucionalidad representada por ustedes, por la rama judicial. Refugiarnos en la institucionalidad nos va a permitir enfrentar este nuevo reto que tenemos en nuestro país y que en cuestión de pocos meses, como les decía, nos volvió a los años 80. La Cámara Colomboamericana, a través de su presidenta, también hizo presencia aquí en este encuentro de la jurisdicción constitucional y ella ha pedido que en este momento empiecen a sobresalir los liderazgos y que se terminen las mesas de negociación para buscar una salida a esta situación que está perjudicando a la gente, pero también a los gremios económicos. Es indispensable que Colombia retome la senda de la seguridad para todos los colombianos, que las negociaciones que se están poniendo sobre la mesa se terminen, que empecemos a mostrar liderazgo y acciones contundentes para lograr que Colombia pueda lograr la paz. Solo con seguridad y justicia se logra la paz. Y en ese sentido estamos viendo que en este momento todas las acciones que se están viendo de inseguridad no solamente tienen una repercusión para los colombianos, es una repercusión también para la percepción de país a nivel internacional. Si uno lo pone en perspectiva dentro del punto de turismo, por ejemplo,
La seguridad es la variable más importante para que un turista venga al país. Aquí en este foro se han escuchado también voces que piden no caer en la desesperanza y empezar ya a pensar en cómo prevenir y evitar que se cometan más actos terroristas. Rocío, y ante esta escalada de violencia, los aspirantes a la presidencia hablaron de propuestas para combatir el terrorismo. Algunos lo hicieron durante un debate en el Congreso de Anato de Medellín y otros desde el Congreso de Asobolsa en Cartagena. Esto dijeron. A Colombia hay que cuidarla y la seguridad es una condición para cuidar nuestro país. Presidente, la paz total pasó a caos total y hoy es terror total. Con miedo nunca vamos a crecer. Con insultos no vamos a crecer, con mentiras no vamos a crecer. Colombia necesita que usted aterrice y Cali necesita nuestro abrazo y toda Colombia hoy sufre por lo que está pasando allá. No nos lo merecemos. Hay que reducir los ingresos de los ilegales y eso se hace con extinción de dominio, se hace persiguiéndolos con la inteligencia financiera en vez de hacerla para chuzar a los gobernadores de Antioquia y de la oposición y se hace con claridad, metiendo a los criminales a la cárcel y no subiéndolos a las tarimas de los eventos públicos. Ningún presidente ha podido con el narcotráfico por una sencilla razón, y es que no depende ya de Colombia, sino de 300 millones de consumidores en el mundo. Entonces, cuando decía que ni Uribe pudo, ni Santos pudo, ni Duque pudo, ni Petro ha podido, y no dejan terminar, es porque me refiero a que ya nadie va a poder, ninguno de los que estamos aquí va a poder. Y en 4 años, si quieren graben esto, vamos a estar discutiendo lo mismo. Y entonces hay que tener los equipos, todos los recursos, los equipos para que nuestras Fuerzas Armadas tengan la capacidad. Y tiene que haber el liderazgo y la legislación, porque no podemos tener unas Fuerzas Armadas y de policía con toda clase, una legislación que es como tener un partido de fútbol donde unos tienen los brazos amarrados atrás y los otros van con un bate. Aquí tenemos que tener claro que esto es una guerra y que la tenemos que ganar. El bandido conmigo tendrá 3 opciones. O se desmoviliza o se va a la cárcel. Pero no las cárceles como las que tenemos hoy en día, dentro de las cuales nos viven extorsionando, matoneando, amedrentando. No. Necesitamos 4 o 5 cárceles como las de Bukele 2.0. Evidentemente hay que hacer una revisión a la política de paz total, pero de lo que no puede prescindir ningún gobierno en Colombia después de décadas de conflicto es de una política de paz. Lo que tenemos es que entender que por un lado camina la política de paz y por el otro lado camina la política de seguridad. Y propongo que ese gran pacto por la seguridad, por el cese de la violencia, sea liderado por la Iglesia en cabeza de Monseñor Héctor Fabio Henao. Y hay que tener una seguridad inteligente, donde la columna vertebral de la política de seguridad sea, por supuesto, el aparato de inteligencia. Hay que recuperar mucho talento que se perdió. Hay que reintegrar a algunos oficiales y suboficiales, hay que tener un gran consejo de suboficiales y oficiales retirados para guiar a las Fuerzas Armadas. 2 acciones fundamentales. Una, recuperar ya la movilidad de nuestra fuerza pública, de la policía y del ejército. Y 2, recuperar el activo estratégico de la inteligencia, que es fundamental para que podamos contrarrestar a corto plazo la acción de estas organizaciones criminales. Y el presidente de la Federación Nacional de Departamentos también le hizo un llamado al gobierno nacional para el fortalecimiento de la fuerza pública que permita acciones contundentes contra la criminalidad. Colombia no puede regresar a las épocas de la oscuridad, del terrorismo y el crimen que se apoderaba de las calles de nuestro país. Exigimos al gobierno nacional mayor presencia institucional en los territorios de Colombia, evaluar la política de paz y también el fortalecimiento de las capacidades de nuestra fuerza pública que garanticen presencia en el territorio y capacidad de actuar de manera contundente. El presidente del Senado, Lidio García, le envió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro para que la autoridad retome el control del territorio nacional. Yo quiero dejar claro en este párrafo que necesitamos que vuelva la autoridad a todo el territorio nacional, señor presidente de la República. Necesitamos que suelte
las amarras a nuestras fuerzas militares y de policía. Hágalo por la paz de todos los colombianos. Necesitamos que el gobierno que usted dirige, señor presidente, se haga sentir de verdad. En el plano nacional, el ex jefe negociador del Acuerdo de Paz, Humberto de la Calle, lanzó fuertes críticas a la llamada política de paz total. Según sus declaraciones, Colombia atraviesa actualmente una situación extremadamente peligrosa. Esta es la entrevista. Hablando también de ese tema electoral, se viene teniendo en cuenta el concepto o la propuesta de paz total. Usted fue negociador de la paz en Colombia, pero también se ha tenido que hablar y lo que más está hoy exigiendo la ciudadanía es seguridad. Esta pregunta se la voy a dividir en dos. Empecemos por lo último, por seguridad. ¿El panorama cómo está? No, dijéramos que hay cifras muy preocupantes de inseguridad. En algunas regiones ha bajado el homicidio, pero cualquier colombiano sabe que está en riesgo, que en las grandes ciudades la gente anda temerosa, que solo salir a la calle pues es casi una aventura. Eso en el tema de la inseguridad urbana. En lo rural hay, sobre todo en las fronteras de Colombia, zonas de absoluto descontrol por parte del Estado y al contrario, control de la ciudadanía por parte de organizaciones criminales armadas. Y eso lo ve uno desde el Catatumbo, Arauca, el Guaviare, el Pacífico, Cauca, en el propio Valle del Cauca. Luego, yo sí creo que tenemos una situación extraordinariamente peligrosa en la cual el territorio, en manos de bandas que ya combaten entre sí, ni siquiera son las viejas guerrillas contra el Estado, sino unas puras guerras territoriales de carácter delincuencial, y la ciudadanía muchas veces tiene que entregarse y está sujeta a que manden unas personas distintas al Estado. ¿Qué va a pasar en 2026 sobre eso, sobre quien llegue al nuevo gobierno, que llegue al gobierno nacional? ¿Qué va a pasar con el acuerdo de paz firmado en 2016 y qué va a pasar con esta propuesta de paz total también? Lo primero es recuperar el cumplimiento del acuerdo del 2016 porque, repito, no es solo un tema militar. Hubo 13.000 combatientes que dejaron las armas fueron destruidas. Eso de todos modos es un logro para Colombia. Yo sé que hay personas que no están de acuerdo, pero yo creo que es un logro para Colombia. Pero es que hay muchas cosas más, particularmente en lo que tiene que ver con los territorios. Luego hay que recuperar la capacidad del Estado de cumplir aquello a lo cual se comprometió. Yo sí creo que el presidente ha manifestado cierto desdén frente al acuerdo de La Habana, a cambio de lo que se denomina la paz total, que realmente no ha rendido frutos tampoco. Luego estamos en una situación difícil. Cierro con esto de una manera muy concreta. Usted también dijo que se han equivocado con la paz total. ¿En qué puntos se han equivocado? Pues varias cosas. Primero, yo creo que fue un error haberle regalado a los ilegales los ceses de fuego. El cese del fuego es una de las decisiones cruciales en una mesa de negociación y exige un condicionamiento y la entrega de las armas. Realmente el gobierno viene entendiéndose con estas organizaciones sin un marco jurídico. Yo sigo creyendo fervientemente que la idea nuestra, nada está convenido mientras no esté todo convenido, estratégicamente es crucial, porque los llamados acuerdos parciales son una invitación a no entregar las armas, a seguir buscándole ventajas a la mesa de conversaciones, pero el problema central es que no puede haber paz armada en Colombia y eso se pierde de vista con frecuencia.